personas, porque se calcula 3 por hogar. ¿Y el domingo está en el 12 de vuelta? El domingo, yes. Sí. Sí, sí, señor. Mañana va a haber un programa interesante, pero mañana hay séptimo día, un séptimo día especial en el 12. Ah, Che, Manuel y Franco, Buenas tardes, profe. hola. Yo la verdad que es la primera vez que estoy en la clase tuya, pues yo iba a Ajá. la otra clase, la de la mañana. Ah, está. Este, te iba a preguntar de que ellos igual, viste eso que vos decías, de que no habían interactuado entre ellos, eso fue acordado entre las partes, ¿no? No es que ya está establecido así, ¿no? Mirá, sí, habían hablado mucho los dos comandos. Este, no sé si acordaron que, capaz que se avisaron antes que se iban a hacer preguntas, ¿no? Puede ser que se hayan avisado. No sé si acordaron o no contestabas. Francamente, no sé. Porque, Sí. A ver, dale. no, porque yo vi los debates, tipo el debate de Estados Unidos y los debates en Sí, sí, sí. Argentina, y ellos Sí. sí interactúan y como que hay tiempo Claro, específico para que ellos intercambien. claro, claro, Capaz que claro. eso. No, claro, claro. Acá hay una mala, en ese sentido es una mala práctica, ¿no? Es como Llamarle que debate. se puso como para Sí. hacerlo el año, en las elecciones pasadas y como que no se vio de la manera correcta. Está estipulado en la ley que tiene que haber un debate, ¿está? En el balotaje. Si hay balotaje, hay debate. Entonces cumplieron con la ley, pero bueno, cumplieron la ley de un modo un poco formalista, diría yo. Franco, No, yo para mí, adelante. yo pienso lo mismo. Para mí fue demasiado guionado, como que era ponerse frente a la cámara a hablar cada uno y Ahí nada que está. ver, por ejemplo, el debate entre Sanguinetti y Tabaré Vázquez en el 94. Eso sí fue un debate, realmente. Claro, claro, claro. Claro, claro. Deberíamos acostumbrarnos a debatir, ¿no? A debatir de verdad. O sea, a contraponer argumentos. Eso es un debate. Contraponer argumentos, contraponer información. No está bueno que me pregunten cosas y yo no responda, aunque yo se lo hago dos por tres a Santiago. Facundo, dale. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Me alegro. Vos, el debate, corto, pero mal, horrible. ¿Sí? Creo que es crítico que un debate presidencial sea así. Son como escuchar, no sé, dos botijas de 15 años. Y bueno. Pero, pero, pero ni siquiera respondí. No, profe, a mí no sé, no entiendo. Mira que yo Mm, soy blanco, a la muerte, mm, pero no, creo que nunca hubo un candidato. Y mira que Delgado me parece mejor candidato que Orsi, personalmente. Pero nunca hubo un candidato tan flojo. Ninguno de los dos son flojos, pero flojos, de verdad. Lo que nos espera, la verdad, está complicada la No, cosa. calma, calma. Esto es Uruguay. No gobiernan Estoy las personas. totalmente en el momento más crítico de mi pensamiento político de que estoy, no sé, la decepción total. Tipo, la solución es Carrasco. Calma, calma. Santiago, cortita de pie y nos vamos a la clase. Dale. Santiago. Profe, el debate Bueno, fue pan y circo. Era preferible leer a Gaetano o a Harari. bueno, che, bueno, en fin. La opinión pública está con ustedes. La gente no está conforme con la calidad del debate. No está conforme. Yo, como tengo como práctica mirar el medio vaso lleno, digo, bueno, por lo menos estuvieron una hora y media ahí presentando sus propuestas y, bueno, contrastando algunas cosas. Y, bueno, siempre deja algo positivo. Podemos y debemos rendir más. En caso de hablar del tema de hoy, llegado el caso, tendríamos esto. O sea que es una clase sobre elecciones, no deberíamos aburrirnos. Eventualmente, hasta podemos aprender alguna cosa. El texto, tres colegas muy buenos. Ligüen Noceto, que los tres son uruguayos. Ligüen, los tres estudiaron en la licenciatura de Ciencia Política de Ciencias Sociales. Los tres son buenos amigos. Ligüen Noceto, que ahora trabaja en la Universidad de Temuco en Chile. Rafael Piñero, que trabaja en la Católica de Uruguay. Y Fernando Rosenblatt, que ahora trabaja en la Universidad de Manchester. ¿Qué te parece? Son muy buenos. Y escribieron esto en la revista de Ciencia Política. La revista de Ciencia Política, así como la ven, es una revista chilena, es probablemente la mejor revista de América Latina de ciencia política. Está toda online, así que si tienen curiosidad, googlean revista de Ciencia Política y pueden descargar muchos artículos muy buenos. La guía para la lectura.
el argumento o los principales temas de este texto. Bueno, los cambios en el sistema de partidos registrados, verificados en la elección del 2019. El cambio notable, ¿no? Cambio notable, la alternancia en el gobierno, bueno, la derrota del Frente Amplio y el triunfo de la coalición liderada por la calle Pou. La discusión sobre el voto económico, cuánto pesa la economía, es una discusión interesante. No sé si se acuerdan, pero fue una discusión importante durante la elección en Argentina el año pasado, que se decía, ¿qué pasa con el voto económico? ¿Qué pasa con el voto económico? Cuando parecía que Massa podía ganar la elección, ¿no? En fin. Eh, los cambios en el bloque de centro-derecha, ¿no? En particular el texto, como verán, le presta bastante atención a Cabildo Abierto. Y sí, porque fue la gran novedad de la elección pasada, ¿no? De la elección de hace 5 años. ¿Mm? Un partido nuevo, no es fácil crear un partido en Uruguay, mucho, mucho más difícil todavía que tenga una votación tan alta, ¿m? Y que sea un partido dirigido por un militar, por un excomandante. Bueno, muchas novedades, muy interesante como fenómeno, ¿no? Y bueno, y el artículo, como el artículo se escribió en realidad, vamos a ver acá, vieron que se publica en 2020, o sea que en realidad se escribió a principios del 2020, cuando la coalición de gobierno estaba ahí, empezando a funcionar. Entonces el artículo discute bastante qué podía pasar con Cabildo Abierto, qué podía pasar con la coalición. ¿Está bien? Un punto central del artículo es este, ¿no? Enfatizar la sorpresa que significó la irrupción de Cabildo Abierto. Entre paréntesis, aviso simplemente, hay toda una moda en la ciencia política de estos tiempos, la moda de estudiar las derechas, porque las derechas están cambiando el panorama electoral en la región, en Estados Unidos, en Europa, por todos lados hay derechas, y esto contrasta con lo que pasaba hace algunos años, cuando se hablaba de la ola rosa en América Latina, ¿no? Los gobiernos, distintas izquierdas, ¿no? Izquierdas socialdemócratas, izquierdas moderadas, o izquierdas populistas, o de pretensión revolucionaria, como la izquierda venezolana. Es decir, hace 15 años atrás lo que se discutía era sobre las izquierdas. Ahora se discute sobre las derechas. Y está este asunto, ¿no? Milei, Trump, lo que pasa en Italia, lo que pasa en otros países europeos, en donde las derechas, distintos tipos de derechas, han logrado avanzar. Entonces, bueno, en ese contexto de estudios sobre nuevos partidos y partidos de derecha, aparece la discusión esta sobre cabildo abierto. ¿Mm? El sistema de partidos uruguayo es un partido que nosotros definimos, los cientistas políticos, como institucionalizado. Yo ya he hecho referencia, ¿verdad?, a este concepto, el concepto de institucionalización del sistema de partidos. Gente, este es el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué quiere decir un sistema de partidos institucionalizado? Por ejemplo, si yo fuera un tipo malvado y hiciera preguntas, yo podría decir, un sistema de partidos institucional es un sistema de partidos rígido, porque viste que una institución, vieron que una institución de repente uno puede asociar una institución con rigidez, ¿verdad? Bueno, nada. En realidad la definición de sistema de partidos que nosotros damos tiene que ver no con rigidez, pero sí con baja volatilidad. La volatilidad electoral es cuánta gente se mueve de partido en partido, ¿no? En un sistema institucionalizado lo que tenemos es que los electores no se mueven fácilmente de un partido hacia el otro. Los electores son bastante fieles, ¿no? A las marcas partidarias. Les cuesta moverse. Bueno, un sistema de partidos institucionalizado también es un sistema que cambia gradualmente, ¿no? Es decir, si, bueno, no es que en cada elección aparecen 5 partidos nuevos. En este texto también se habla de eh,
un sistema institucionalizado también es un sistema en el que los partidos desafiantes logran tener éxito. Es decir, un sistema de partidos fuerte en donde hay gobierno, hay oposición y es posible para un partido nuevo o un partido de oposición desafiar al gobierno, Gabriel. Profesor, estaba pensando eso y claro, ¿cómo lo miro lo que están diciendo? Porque, por ejemplo, mirado desde el 2024 para atrás, capaz que no sería tan malvado decir que institucionalización es rígida. Ah, Tomando como claro, ejemplo Cabildo Abierto también. Entonces, el hecho de ser malvado implicaría mirarlo en el momento nada más. Porque, por ejemplo, si usted me pregunta hoy si la institucionalización implica rigidez, y le diría claro. que sí. Digo, pues el Senado sigue lo mismo histórico. Bueno, ahí está. Lo importante es, como siempre, dos cosas. Por un lado, que ustedes retengan las definiciones de de los autores de los textos, porque eso es lo que le vamos a preguntar. Punto uno. ¿Está? Entonces, según Juan Pablo Luna, no, Juan Pablo Luna, según Liguel Noceto, Fernando Rosenblatt y Rafael Piñeiro, un sistema de partido institucionalizado es bla, 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 bla. Si aparece en la respuesta rígido, no, es una trampa que puse yo. ¿Está? Esa es una parte de la discusión. La otra parte de la discusión es la discusión de fondo. Bueno, ¿hasta qué punto un sistema de partidos institucionalizado es rígido? Mirá, yo te diría que no. Es decir, un sistema de partidos institucionales no necesariamente es rígido. ¿Puede ser rígido? Sí, puede ser rígido, pero un sistema de partidos institucionalizado es un sistema de partidos también que incorpora las novedades, que es capaz de adaptarse. Mirá, no hay ningún sistema de partidos que dure si no se adaptan los partidos que lo componen a los cambios en el entorno. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Es decir, ¿por qué el Frente Amplio dura? Porque va incorporando los cambios en el entorno. ¿Por qué el Partido Nacional dura? Lo mismo, no es el mismo Partido Nacional de hace 20 años. Es un Partido Nacional que tiene novedad. El Partido Colorado ha tenido problemas, pero bueno, ahora, por ejemplo, en esta elección, es un partido que da señales de querer adaptarse a lo que Ojeda llama la nueva política. ¿Está bien? Es decir, eh, la magia, la magia de los partidos está en combinar continuidad y cambio, rigidez con capacidad de adaptación. ¿Está bien? Un partido no puede ser, no puede carecer de columna vertebral, no puede ser un invertebrado, no puede ser una ameba, ¿está? Una medusa. ¿Está? Un partido tiene que tener cierta dosis de rigidez, pero tiene que ser capaz de escuchar lo que pasa en el entorno y de incorporarlo y de responder al entorno. ¿Está bien? Hay una enorme discusión en la ciencia política contemporánea acerca del concepto de adaptación partidaria. Los partidos que prosperan son los partidos que cuidan su tradición pero al mismo tiempo son capaces de adaptarse a las novedades del entorno. Entonces, la rigidez extrema conspira contra la institucionalización porque lo que hace es impedir la adaptación y desde el momento que impide la adaptación, vuelve más débil el sistema, eh, lo vuelve más frágil y entonces erosiona la institucionalización del sistema. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Sí? O sea, rigidez sí, pero no tanta. Adaptación sí, pero no tanta. Un partido que cambia todo el tiempo eh, tampoco funciona, ¿no? Si los partidos, el frente, el frente fue cambiando. Uno compara este Frente Amplio con el Frente Amplio del 71, fue cambiando. Fue cambiando, pero fue cambiando lentamente, ¿no? Tratando de conciliar las novedades con su tradición. Lo mismo los blancos. Los colorados tuvieron problemas. ¿Viste? Porque los colorados que cambiaron bastante de posición eran el Partido Socialdemócrata del Uruguay y se volvieron un partido bastante liberal. Capaz que cambiaron demasiado, demasiado rápidamente. Manuel, Yo quería añadir algún comentario a lo que vos estabas diciendo, dale. que también, o sea, en el caso del Frente Amplio se vivió también que durante más de 15 años, durante casi 20 o casi 25 años,
fueron las Sí. mismas figuras que que se fueron metiendo cada vez más en el lleno de la sociedad. Entonces, Ujú, ese proceso de poder llegar a ser un partido a la par de los otros, a poder llegar a escalar como llegó a su máximo, a sus picos en el mm, 2009, ujú, lleva un tiempo que también va en esa adaptación que vos decís. Y lo que le ujú, pasó a los dos otros partidos, al Partido Colorado, por ejemplo, poner un ejemplo, fue el dificultarse, separarse de esos líderes antiguos, esos líderes del ujú, tiempo pasado y poder captar nuevos líderes. Que eso el Frente ujú. Amplio lo vivió en una elección sola, que fue la del 2019. Y ahora como que el proceso que le llevó a los partidos tradicionales y al partido no tan tradicional como el Frente Amplio fueron distintos por las bases sentadas para mí, en mi punto Bueno, de vista. vos ahí instalás una discusión sobre los liderazgos. Hay una parte del desafío de los partidos políticos que quieren durar, de los partidos políticos institucionalizados o que pretenden preservar su institucionalización, que tiene que ver con la renovación de los liderazgos, desde luego. Es decir, los partidos no duran en el tiempo si no generan nuevos liderazgos. Eso es así. ¿Tá? Un problema que tuvieron los colorados, los propios colorados lo han dicho 20 veces, ¿no? Es que después de la generación de Jorge Valle y de Sanguinetti, bueno, hubo problemas, ¿no? Pedro Bordaberry durante un tiempo estuvo, después se fue, Talvi estuvo un ratito y después se fue, en fin. Está. ¿Gabriel? Una pregunta y no le interrumpo más la clase. Dale, no, tranquilo. Con todo eso que usted dice, los ejemplos que está dando, entonces ¿cómo decirlo? Gradualidad es imposible proyectarla, porque A tiene ver, tal... No, 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 es una pregunta, no afirmación, no me animo a decir algo de eso. Esos cambios, ¿tá? Por ejemplo, como usted decía, si yo miro el frente Amplio en el 71 hasta ahora, mm, uno mira el principio y uno mira el final y parece que son cosas diferentes. ujú, Pero ese proceso que hubo en el medio no fue una cuestión concienzudamente proyectada, ¿tá? De manera mm. que fuera gradual en los liderazgos, gradual en los cambios de posición y todo eso. Lo mismo el Partido Colorado, lo mismo el Partido Nacional, ¿no? Bueno. Yo creo que los partidos uruguayos, Perdón, para sí, a redondear la ver, pregunta, dale, si el partido político fuera una persona, ¿esto es un acto volitivo, volitivo te y entiendo. voluntad? Sí, te entiendo. Este, no, viste que no, no, yo diría que no hay, por ejemplo, que una especie de cerebro o una dirección, ¿no? Liderazgos esclarecidos que dijeron, vayamos de a poco. Mirá, no necesariamente. Es más fruto de un proceso político en donde bueno, hubo quienes impulsaron la renovación y a veces impulsaban renovaciones bastante radicales, pero tenían que negociar con nosotros. Es más producto este proceso lento y exitoso en general de em, adaptación partidaria que vieron, por ejemplo, los colorados no, los frentapistas y los blancos, es más hijo de negociaciones internas, ¿viste? Que de un cerebro, de una planificación esclarecida. Es más hijo de la mano invisible de la competencia política interna, de la inteligencia del mercado interno de cada partido, que de una dirección, este, bueno, muy, muy esclarecida. Tengo esa impresión. Está muy estudiado, el proceso de transformación del Frente Amplio está muy estudiado, hay varios libros sobre eso, yo les puedo pasar algunos. El proceso de cambio del Partido Nacional está menos estudiado, pero por ejemplo, es contrastante, es interesante el contraste entre el estilo de la calle Herrera y el estilo de la calle Pou, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un proceso de adaptación partidaria que no ha sido suficientemente estudiado. Bueno, sigo para adelante. En todo caso, entonces, los autores dicen, se puede definir como institucionalizado este sistema, ¿por qué? Porque hay baja volatilidad, los cambios son graduales, hay partidos desafiantes exitosos, por ejemplo, el Frente Amplio desafió exitosamente
a los blancos y a los colorados, a su vez fue desafiado por colorados y blancos, ¿no? Y el sistema está institucionalizado porque los partidos políticos logran escuchar lo nuevo que aparece en la sociedad, ¿no? Se incorporan los sectores emergentes, dicho en los términos de los autores. Bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo explicar de alguna manera, no? ¿Cómo explicar este fenómeno de cabildo abierto, ¿no? Y cómo definirlo. ¿Cómo definirlo? Lo que dicen los autores es que es bastante distinto cabildo abierto que el otro subconjunto, Partido Nacional, Partido Colorado, más PI, más Partido Independiente. Los que tienen más zona de superposición, en términos ideológicos y en términos programáticos, Partido Nacional y Partido Colorado. Ah, caramba. ¿Mm? El Partido Independiente se ve a sí mismo como levemente distinto que blancos y colorados, se considera un partido de centro, de centro izquierda, este, y en cambio, bueno, en cambio Cabildo Abierto es otra cosa, ¿no? Cabildo Abierto es francamente otra cosa. Yo no sé si han podido leer algunos de los libros que se hicieron sobre Manini, pero bueno, es súper interesante eso, ¿no? Definir ideológicamente a Manini y a Cabildo es todo un desafío. ¿Santiago? Profe, estuve leyendo el texto antes de A entrar ver, por primera vez en sí, mi vida y mira resulta tú. que dicen que el Cabildo Abierto está más a la derecha porque es más autoritario. ¿En qué quedamos al final? ¿La derecha es autoritaria o es liberal? Hay de todo. En la izquierda hay de todo. En la izquierda hay izquierda autoritaria y izquierda liberal. Y en la derecha hay derecha, bueno, derecha liberal y también puede haber derecha autoritaria. Mirá, dentro de Cabildo Abierto hay gente que simpatiza con el régimen, con el régimen militar, ¿no? Con la dictadura militar. Eh, es menos frecuente eso en los blancos y en los colorados. Adentro del Frente Amplio hay gente que simpatiza con el régimen cubano, que de acuerdo a los cánones de la ciencia política moderna es un régimen autoritario. O con el régimen venezolano, que es otro régimen autoritario. Entonces, ¿viste? Hay de todo un poco en la viña del Señor. Hay un poco de todo. Pero, profe, ¿Ah? ¿vos te Diga, acordás que nosotros decíamos que en unas clases pasadas a que ver. la derecha lo que quiere hacer es Sí, liberar y sí, sacar el Estado para que la correcto. economía, y no sé qué? Tenés razón. Pero ahí estábamos hablando de política económica, ¿viste, Santiago? Ahí, en esa clase nosotros no hablamos de la derecha en general. Dijimos, ¿cuál es la política económica de la izquierda y cuál es la política económica de la derecha? Y ahí dijimos, política económica de la izquierda, Estado, ¿no? Empresas públicas. Política económica de la derecha, mercado, ¿no? Competencia. Otra cosa, baja de impuestos, disminución del tamaño del Estado, privatizaciones. Ahí estábamos hablando de política económica de izquierdas y derechas en democracia. ¿Tá? Si te olvidás de la política económica y vas más en general a hablar de izquierdas y derechas, bueno, ahí hay como dos ejes. Un eje puede ser el de la política económica y el otro eje puede ser el de la libertad y el autoritarismo. ¿No? Son ortogonales. Como el ¿Gabriel? diagrama de Nolan. Ponele. Ahí está. ¿Gabriel? Eso que usted dice que sería imposible explicar la ideología de Manini, ¿no? La- Lástima que lamentablemente no está, ¿no? Yo creo que uno de los que podría explicar la ideología de Manini podría ser Tabaré Vázquez. Ujú. No porque lo echó. ¿Se acuerda todo lo que se corría en aquella época? Y había un periodista que en lo previo, más allá de las vinculaciones con la masonería y todo lo demás, Claro. que estaba construyendo, Tabaré Vázquez con todas las riñas que había cuando él era, ¿cómo es? Comandante jefe del ejército, Sí, 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 sí. estaba construyendo un liderazgo. Sí.
Pero no me acuerdo no me acuerdo quién era, creo que de búsqueda era. Mirá, no sé, hay varios libros sobre Manini, ¿no? Capaz que el de Fernando Amado, ¿estás pensando o no? No, justamente Fernando Amado. Tengo la No. natural creencia a que lo que dice Fernando Amado es mentira. Bueno, olvídate, no importa. Tu punto es ¿cuál exactamente entonces? Claro, porque usted preguntó sobre, ¿Cómo también sobre definir la ideología de Cabildo? cómo definir la ideología, y Bien. yo creo que también es una cuestión adaptativa, ¿no? Bueno, mira, esto es un tema. Miren, lo primero que yo quiero decir es, para la ciencia política estudiar la ideología de los partidos es clave. No es un tema menor. ¿Se acuerdan que nosotros vimos con Anthony Downs, bueno, que la ideología podía ser nada, función de los objetivos de los partidos, ¿no? Que en realidad los partidos inventaban ideologías para obtener votos. No es que obtienen votos o buscan votos para aplicar su ideología, sino que tienen ideologías para tener votos. ¿Vieron todo eso? Bueno, como sea, desde el enfoque de Downs o de cualquier otro enfoque, del enfoque de Carles Bosch, las ideologías de los partidos son importantes, ya sean porque son importantes en sí mismas, ya sea porque son funcionales a estrategias políticas. Pero estudiar las ideologías de los partidos es realmente clave. Y es posible estudiar las ideologías, es perfectamente posible. Hay muchas maneras de estudiar las ideologías de los partidos. Una manera muy útil de estudiar las ideologías de los partidos es conocer a los dirigentes. Hay que conocer a los dirigentes, ¿no? Eh, entonces, maneras de conocer a los dirigentes. Leyendo los libros que se escriben sobre los dirigentes políticos, leyendo las biografías de los dirigentes políticos o conversando con los dirigentes políticos. Entonces, yo creo que es perfectamente posible definir la ideología de Cabildo. Nos ha llevado tiempo, porque cuando apareció en el 2019 no conocíamos nada sobre Cabildo, nada, la verdad que no conocíamos nada. Pero lo vimos actuar durante 4 años y pico, 5 años, y ahora los politólogos tenemos cosas para decir sobre Cabildo. Y en el 2020, cuando escriben este texto, nuestros colegas, bueno, ¿cómo definían a Cabildo? Decían, bueno, es conservador. ¿En qué sentido es conservador? En el sentido moral, está contra, bueno, no voy a decir que está contra la Agenda 2030 porque no es cierto, pero en principio está contra la llamada revolución de los derechos, forma parte del cultural backlash, ¿no? Es decir, contra esta reacción contra los feminismos, la diversidad, lo que en Estados Unidos llaman la cultura woke, ¿no? Claro. Está, ¿verdad? Está lejos de eso, Cabildo Abierto. En lo político, acá estos autores hablan de una cultura antiliberal, es decir, sospechan de su lealtad a la democracia. A mí me parece un poco fuerte. Yo lo que sí pienso, pero recuerden que acá nosotros no preguntamos lo que piensa el profesor Garcés, ¿no? Nosotros en las revisiones de los exámenes lo que preguntamos es lo que está dicho en los textos. Entonces, el texto este dice que es conservador y que es antiliberal y que es nacionalista. Bien, yo creo que es conservador en lo moral, claramente, que no es tan antiliberal como dicen nuestros colegas, que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay personas que simpatizan o- con la dictadura militar uruguaya y después hay personas que no, que nada que ver, ¿no? Es más, en mi opinión, Manini no es antiliberal. Manini para mí no es antiliberal. Cuando Manini habla de democracia, yo le creo. Esa es la verdad. ¿Está? Es nacionalista, desde luego que es nacionalista. Y yo agregaría, además, nacionalista es latinoamericanista, porque casi casi que uno de los principales referentes ideológicos de Cabildo es José Enrique Rodó. José Enrique Rodó. Ellos son rodonianos, ¿no? Los Manini son rodonianos. Este, en fin. ¿Qué más, Gabriel? Profe, ahí me hizo acordar de algo sí, que había dicho Manini que tenía Rodó, pero justamente Radaeli no.
Entonces, hablar de todo cabildo abierto Claro, o- es difícil. es medio bravo también. Es difícil. Ahí Mira, va. eso nos pasa siempre cuando definimos a los partidos uruguayos. Voy a parar de compartir un segundo. Miren, cuando hablamos de partidos uruguayos siempre tropezamos con esta piedra, con la piedra de que dentro de los partidos políticos hay corrientes distintas. Cuanto más grande el partido, más diverso es también, ¿no? Entonces, el asunto es tratar de encontrar algo así como el mínimo común denominador de la ideología de un partido. ¿Qué tienen en común Radaeli, Manini, Domenech, yo qué sé? Y no es fácil. El nacionalismo, el latinoamericanismo, eh, la sospecha respecto a la cultura esta de los feminismos y de la crítica de la dominación, la crítica del patriarcado, yo qué sé, están en contra de todo eso, ¿no? Desde luego que están en contra de todo eso. Y son más, a ver, son más dirigistas, más estatistas que, que los blancos y que los colorados, por ejemplo. En el 2019 yo le pregunté, capaz que ya se lo conté, yo le pregunté a uno de los economistas de... Sí, se lo conté, sí. A uno de los economistas de Cabildo le pregunté, che, ¿y ustedes qué piensan en materia de política económica? Y me dijo clarito, mirá, nosotros no somos neoliberales, nosotros no estudiamos en Chicago. Yo no estoy en Chicago, yo estoy en Harvard, me dijo. ¿Tá? Entonces, bueno, Manini en sus declaraciones públicas, claramente, él defiende el Estado como buen militar que es. ¿Dónde vieron un militar que no defienda al Estado? ¿Dónde vieron un militar que no defienda a la nación? Él es nacionalista, él es estatista, él es, yo diría, hay como unos granos allí, ¿no? Como unos toques, ¿no? De antiimperialismo. Cuidado con las empresas extranjeras, cuidado con la globalización, cuidado, ¿no? Cuidado con todo eso. Eso es un poco la ideología de Cabildo. Eh, es una ideología que tiene puntos de contacto con la de Salle. Tiene algunos puntos de contacto. Lo de Salle es como una versión radicalizadísima de algunos de los temas propios de Cabildo. Lo podemos ver así. Eh, Dicho sea de paso, esto del cultural backlash, préstenle especial atención porque si Delgado termina ganando la elección presidencial, vamos a hablar bastante de esto, ¿no? De hasta dónde pesó en el voto a Delgado, hasta dónde pesó la reacción en el plano de los valores, en el plano, sí, en el plano valórico, la reacción contra lo que podemos llamar la cultura de izquierda, la cultura feminista, ¿no? Este, digamos, esta cultura de los últimos 15 o 20 años. ¿Mm? Hay una parte del triunfo de Milei que tiene que ver con esta reacción, hay una parte del triunfo de Trump que tiene que ver con esta reacción, y si a Delgado le termina yendo bien, creo que hablaremos como una de las razones, como una de las posibles variables explicativas, la resistencia contra esto. Facundo, Profe, ¿vos decís sí, que Delgado piensa lo que dice o que realmente lo hace por campaña? Pues depende yo de los siento que temas a los antes que te era más liberal refieras. o no. ¿En qué temas? ¿En qué tipo de temas? Y en lo social es mucho más liberal de lo que nunca fue, porque habla todo el tema sobre igualdad y eso, yo creo que es bastante liberal en el tema social. Pero en económico yo Es, siento como para que vos, antes era más, a ver. yo siento que antes era más liberal en tema económico, más si Ujú, escuchaba tipo discursos de, no tanto de él, sino de la lista de él, en la que él estaba. ujú. Yo siento que antes era más liberal, como que ahora como que está ocultando pues para ganar votos. Pero pues viste, yo veo mucha gente asustada, pues dice, no, son lo mismo, pero yo creo que está haciendo también la estrategia, viste, que después va a despertar. Mira, Era todo, mira, era bait, ¿entendés? bien. Manuel, ¿y vos qué pensás? No, yo, o sea, yo lo que pienso ante lo que dice él es que uno cuando está tipo en el lugar que está él, siempre se tiene que adaptar a lo que necesita para poder llegar y más y para poder llegar a obtener el poder y poder llegar a ser el Ujú. presidente. O sea, nosotros, o sea, los políticos
Ujú, con unas ideas, con unas posturas claras, y a ujú, medida que va avanzando la campaña, a medida que va avanzando la elección y ven un ujú, rumbo por el cual ellos tienen que trazar para poder tener la mayor cantidad de votos, se van a tener que ir transformando en el medio de la campaña. Lo mismo le pasó a Milei en Argentina, o sea que ujú, cuando ves que no sos el partido fuerte, el partido que tiene todo, toda la de ganar, te tenés que ir adaptando más al entorno y dejando capaz posturas que son más individuales para algo más que capte votos. mm. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? La verdad que es todo un tema. Yo no lo conozco tanto a Delgado. Tengo la impresión que la plataforma electoral de Delgado es una plataforma que está corrida hacia el centro. Capaz que estoy de acuerdo contigo, Manuel, si te entendí bien, que está corrida hacia el centro respecto a lo que es a las preferencias de Delgado, ¿no? A lo que Delgado, al alma de Delgado, para decirlo de un modo efectista, ¿no? Em, Creo que en esta campaña electoral, tanto Delgado como Orsi, a lo largo de todo este año, se han presentado como más moderados de lo que realmente son. Tengo esa impresión, ¿no? Es lo que yo te iba a Por, decir, profe. Que eso. bueno, Tipo, que Norsik siento que pasa lo mismo. Que y sí. se hace el moderado, pero realmente no es tan moderado Yo como los creo otros. que, mirá, en realidad, el Frente Amplio, el proyecto Frente Amplio y el proyecto Coalición Republicana tienen diferencias importantes en política económica, en valores, en temas de fondo. En la campaña electoral, en lugar de mostrar esas diferencias, lo que han hecho es ocultarlas y confundir a la ciudadanía. Para mí sería mucho mejor que las explicitaran. Ni siquiera las explicitaron tanto en el debate. ¿No? ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque ellos creen que la manera de ganar la elección es disimulando sus diferencias. En fin, yo tengo una opinión diferente realmente, ¿no? Deberían ser más claras las diferencias. Rosa dice para no hacer macanas. Sí, ¿sabes por qué, Rosa? Porque están convencidos de que hay que buscar al elector de centro y que el elector de centro en realidad tiene preferencias de centro. Y en realidad el elector de centro es un tipo que una tipa, yo qué sé, ¿está? Al que hay que convencer. Y no necesariamente lo convences diluyendo la diferencia con el otro, ¿no? Yo si te pongo, ¿está? Eh, no, dos Coca Light, una al lado de la otra, no sé si te ayudo a que te definas. No sé, capaz que manoteas la que te queda más cerca, ¿viste? Pero si yo te pongo Coca Light acá y te pongo un Fernet de este lado, capaz que vos lo pensás, ¿no? Capaz que, no, alguien dice, no, toma Coca Light, profe, y otro va a decir, no, tomate un Fernet, ¿viste? Y hay que argumentar, hay que argumentar. La política es argumentación. Entonces, bueno, a- en la campaña electoral nuestra lo que ha pasado es eso, ha sido como un exceso de competencia centrípeta y como un déficit de argumentación programática. No es que no haya propuestas. En realidad, el problema es que las propuestas se parecen demasiado. Cuando en el fondo, si vos dejás muchos años gobernar a la coalición republicana, el país va hacia un lado, tácate, va hacia el liberalismo despacito como la tortuga, pero va hacia el liberalismo. Y si dejas muchos años gobernar al frente, el país va hacia la socialdemocracia, hacia un fortalecimiento del Estado de bienestar, andás a ver por ahí y andás a ver por allá. ¿Está? Entonces, pero esto yo lo sé porque llevo 30 años estudiando la política uruguaya, o 35, ¿no? Deberían explicárselo a la gente los candidatos en la campaña. Profe, ¿vos decís que Santiago, el frente no va a fortalecer la democracia? no, los dos van a fortalecer. Acá la democracia no es un problema, ¿eh? Ok. No es un problema. Los dos partidos tendrán, en el Frente Amplio hay grupos que participan activamente en la vida democrática en Uruguay, pero no son capaces de darse cuenta que Cuba es un desastre. Son como demócratas inconsecuentes. ¿Ah? Y en la coalición republicana yo creo que puede haber gente que simpatice con la dictadura, seguramente, no sé, gente de Manini, ¿está? Este, pero bueno, son como una minoría. Eh, minorías pro, minorías antiliberales, siempre hubo y siempre habrá, ¿no? Yo qué sé. Nada, simplemente están incorporadas en partidos políticos que son democráticos. ¿Santiago?
Profe, eso es porque la competencia entre partidos está muy reñida, porque están muy cerca los porcentajes, entonces no pueden darse el lujo. Si es un partido como el de Salle, ahí sí se puede permitir hablar, digamos, con la verdad o por lo menos con la convicción. Estos tipos no dicen lo que piensan porque no les sirve decir lo Bueno. que piensan. Bueno, ese es un punto interesante, Santiago. Yo creo que, mirá, yo creo que están muy convencidos que la manera de hacer política y la manera de maximizar su propio interés es disimular lo que piensan. Pero me parece que esa es una interpretación y que es una interpretación errónea de sus propios intereses. Mirá si Milei, en lugar de ser genuino, se hubiera puesto a disimular sus ideas. La gente hubiera dicho voto a Massa. ¿Qué hizo Milei? Milei fue de frente, dijo lo que pensaba y se llevó un montón de votos. Es decir, viste, es como que está instalado un frame que es para ganar la elección tenés que, como Orsi, que el domingo dijo, el cambio seguro. Tenés que ser el cambio seguro. Che, no sé, viste, para ganar la elección tenés que proponer cosas distintas. Y si sos Delgado para ganar la elección, capaz que si Delgado hubiera hecho un discurso más genuinamente liberal, capaz que no estaría ahora sufriendo como está, como una madre, en proceso de parto. ¿Viste? Capaz que hubiera sacado ventaja. Pero no, se moderó, se cuidó, calculó, recontra calculó, ¿no? Puso a Valeria Ripoll, hizo cosas raras, ¿no? Y a veces cuesta, rascás así, ¿no? Cuesta saber qué es lo que hay detrás de Álvaro Delgado. Como yo soy un maniático, yo sé qué es lo que hay detrás de Delgado, detrás del Partido Nacional, detrás de la coalición republicana, pero creo que la gente normal debería poder saberlo más fácilmente y no tener que dedicarse 35 años a estudiar la política como yo, para saber qué es lo que propone una coalición y qué es lo que propone la otra. ¿Franco? Que yo creo que acá, por lo menos en Uruguay, el político que menos usó esa estrategia de no expresar o no mostrar tanto lo que realmente pensaban y tratar de captar los votantes de centro fue Jorge Valle. Ahí Jorge Valle está, era una persona que ahí decía lo tenés que un ejemplo. pensaba, que le llevó muchos costos políticos, por ejemplo, en el 89 cuando dijo lo de la venta del Claro, oro sí, o señor. ese tipo de cosas, pero era una persona Bueno, que decía lo que pensaba sin consecuencia. sí, claro. Mira, hay ejemplos en todos los partidos. Mira, Danilo Astori era un tipo muy sincero, que decía lo que pensaba. ¿Tá? Jorge Valle era un tipo muy sincero que decía lo que pensaba. La calle Herrera, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos seguir haciendo el elogio de la hipocresía en la política. No podemos hacer el elogio ese. No, tenemos que reivindicar que la política sea más auténtica, ¿no? Y que los liberales sean liberales y que la gente de izquierda sea gente de izquierda y que todos sean demócratas, por favor, ¿no? Y que no disimulen sus ideas, ¿viste? Que sean honestos con la gente, Gabriel. Lo que pasa es que esto de institucionalizar la hipocresía, profesor, hablando de una persona que yo en un momento admiré mucho, que fue Danilo Astori, y en ese afán de la sinceridad, si uno recorre desde que era rector de nuestra facultad Sí, a cómo terminó siendo ministro de Economía, uno sí, dice, si yo lo hubiera leído y no estuviera sí. firmado por Danilo Astori, yo digo, no, son dos pensamientos totalmente Estoy de diferentes. acuerdo, estoy de acuerdo. Yo sí lo sé, yo lo sé, sí. Lo sé, es así. Este, mm, Daniel Story hizo un viaje muy largo, desde posiciones eh, dependentistas, en los 60, fines de los 60, cuando era muy chico y ya era grado 5, ¿no? Y decano de las facultades económicas, a posiciones muy centristas, ¿no? Hizo un viaje muy largo, pero toda la vida fue muy honesto. Es decir, está bien cambiar, no está mal cambiar. ¿Por qué va a estar mal cambiar? Sí, Está pero bien cambiar cambiar. el punto de desconocerse, Bueno, no, el no mirá, ir a... no, pero mirá, yo no tengo autoridad moral porque yo he cambiado mucho de manera de pensar, Ojo, ¿tá? yo también, yo Bueno, también. entonces yo creo que lo que hay que hacer es ser honesto, ¿qué es? Es no olvidarse de su propio pasado. Decir, no, mirá, yo pensaba tal cosa, ahora pienso tal otra y explicar por qué cambiaste. No, Pepe Mujica ha hecho una transformación extraordinaria.
¿Mm? Y bueno, y está bien que la gente cambie, peor es no cambiar. Lo remito nuevamente a Rodó. Lean motivos de proteo. Yo creo que hay gente culta en esta clase que, que debería leer Motivo de Proteo, ¿no? Motivo de Proteo es un libro fantástico, donde justamente proteo, ¿qué es? Proteo es el cambio. Algo proteico es algo que cambia, ¿no? Motivos, reflexiones sobre el cambio. Es eso, es un libro así de gordo. Motivo de Proteo es una larga argumentación acerca de por qué todo el tiempo estamos cambiando. Tenemos que, es inexorable que cambiemos, si no cambiamos estamos muertos. La vida es No, cambio. ¿Vieron la frase esa, renovarse es vivir? En realidad, la frase está mal citada, pero es una frase de Rodó. La frase de Rodó es reformarse es vivir. Es una frase que está en motivo de proteo. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el cambio permanente. Entonces, yo digo, cambiar está bien. Lo que tenés que dar es explicaciones de tu cambio. Tenés que justificar tu cambio. Yo creo que Astori nunca llegó a justificar suficientemente sus cambios de posición. Ese es el reproche que yo le haría. Mujica es otro. Cambió muchísimo, no llegó tampoco a justificar debidamente las razones de su cambio. Pero bueno, pero que cambió es evidente y está avalado por la práctica, ¿no? ¿Franco? No, que a veces el tema de los cambios también tienen que ver no con uno mismo, a veces de decisión de cambiar, sino con respecto al contrincante. Por ejemplo, el Cierto. Frente Amplio se posiciona a la izquierda reflejándose en la derecha, o sea, soy de izquierda con respecto a la derecha y el que es derecha con respecto al de izquierda. Sí, Entonces, sí, capaz sí, que sí. fueron moderándose un poco más, Sí. porque a su vez los partidos del Nacional y Colorado también fue moderándose y no fue tan de derecha. Entonces, como que tendieron al centro los dos bloques. Bueno, Por ejemplo, Astori estuvo también en ese cambio. lo que decís es clave porque ¿se acuerdan cuando hablamos de sistemas de partidos? Y yo insistí mucho en esa idea de que un sistema en realidad es un conjunto de unidades que interactúan entre sí. Bueno, cuando hay en un sistema de partidos, los partidos influyen mucho, mutuamente, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué se modera el Frente Amplio? El Frente Amplio se modera porque está en competencia con colorados y blancos que son muy fuertes, ¿no? Y que están llevando adelante un conjunto de transformaciones. Eso pasa en los 90. A su vez, ¿por qué se modera el herrerismo? ¿Por qué la calle Pou es distinto a la calle Herrera? Porque del otro lado está el Frente Amplio, que es un partido de izquierda muy potente, ¿no? Y si la calle Pou hubiera prometido, a ver, privatizaciones en el 2019, no hubiera ganado la elección. Entonces, hay una lógica de competencia política que de alguna manera los condiciona ideológicamente a los componentes del sistema de partidos. Eso es así. Entonces, en fin, por un lado, sinceridad. Tenemos que reclamarle sinceridad, autenticidad. También, por otro lado, es lógico que haya un componente estratégico en lo que hacen. Lo que no podemos es dar por buena la estrategia todo el tiempo, naturalizarla y olvidarnos de que los partidos tienen que tener ideologías distintas y que tienen que cultivarlas y que tienen que defender sus puntos de vista. Sigo para adelante. Miren, una discusión importante en este texto es la discusión sobre el voto económico. Yo la recuerdo bastante porque el Frente Amplio fue creciendo un montón, desde 1985 al 2005. Fíjese que en la elección del 84 el Frente tenía, no sé, 18, 19%, en 1984. En 1994 llegó al 30%, creció más de 10 puntos. ¿Ah? Es decir, desde el 84 al 94, en 10 años, 10 puntos. Y siguió creciendo a una tasa muy alta. El Frente Amplio fue creciendo un montón desde el 85 hasta el 2004, pasó de tener 18-19% a tener 50%, a pesar de que la economía uruguaya no era un desastre. Fue un desastre en el 2002-2003, pero el Frente Amplio creció mucho también mientras crecía la economía. La economía en Uruguay creció hasta el año 2000 creció.
Desde el 85, 15 años, desde el 85 hasta el 2000 la economía creció a una tasa cerca del 3%, más que ahora. Y sin embargo el frente creció mucho. El frente pasó en 1984, 18, 19% a tener el 40% en la elección del 99. El frente se duplicó. En 15 años el frente se duplicó, desde el 85 al 99. El frente se duplicó. Y la verdad que en esos años, desde el 85 al 99, básicamente el país creció, la pobreza cayó, hubo reformas estructurales, cayó la inflación. Entonces, la cuestión es, la pregunta que se hace Juan Pablo Luna, que es un politólogo excelente, que ya hemos mencionado muchas veces en clase, es, che, ¿hubo voto económico? No, no, tanto voto económico. Es interesante la discusión porque a veces en ciencia política tenemos la tentación de explicar todo por la economía. ¿Vieron la frase, la famosa frase de la economía estúpido? Che, entonces, para. La economía importa. Yo creo que se lo dije desde la primera clase. La economía importa. Pero es la economía la que explica la política. Eso dicen los marxistas. ¿Ah? Yo qué sé. Los politólogos decimos, la economía importa, veamos cuánto, veamos cómo, veamos cuándo. Veamos, por ejemplo, sabemos que la inflación es un problema para los gobiernos. Si Delgado termina siendo electo presidente, hay una parte de la explicación que va a ser la caída de la inflación. Porque sin la caída de la inflación no hubiera habido aumento del salario real, y el aumento del salario real es importante para que la gente decida el voto. Cuando hay mucha inflación, la gente tiende a cambiar, y si no, piensen en Argentina. Entonces, que la economía importa, importa. Ahora, ¿cuánto explica la economía? Siempre la economía explica todo. Juan Pablo Luna dice, ojo con el voto económico, vamos a tomarlo con pinzas, vamos a ver cuánto, ¿no? ¿Por qué creció el Frente Amplio? Es una pregunta bien interesante. ¿Por qué si el país progresaba desde el 85 al 99 creció el Frente Amplio? En aquella época yo era estudiante de ciencia política y la discusión era si el Uruguay era estructuralmente pesimista, ¿no? ¿Por qué No, la explicación sería así, ¿no? El Frente Amplio creció a pesar de que el país progresaba porque la gente es pesimista, ¿no? Porque la gente nunca está conforme del todo. En fin, es una discusión muy linda, este, la de cómo fue que el Frente creció a pesar de que al país no le iba mal. ¿Valentín? Claro que eso también hay una relación muy grande entre el crecimiento económico y el crecimiento de la izquierda. Siempre los países que se vuelcan a la izquierda suelen ser países que tienen bonanza económica y cosas de ese estilo. Bueno, en Chile pasó hace poco. ¿Cómo es el argumento que propones? Claro, Cuando hay bonanza económica, cuando un país tiene un nivel económico bueno y hay un nivel de vida estable que es bastante bueno, ahí flora bastante la izquierda. Logra mm, florar bastante. Y más en estas épocas modernas, es como que en Europa se puede Y ver. yo agrego, y yo a ver, agrego que entre la clase media alta, la gente de izquierda y entre la gente pobre es de derecha. Me consta cuando trabajé en el súper de reponedor eran todos de derecha. Suscribo. me acuerdo que hiciste el cuento. Che, bueno, son todas discusiones, hay que mirar números, ¿viste? Hay que mirar números. Lo único que sabemos hasta ahora es que hay un sesgo en Estados Unidos, en Argentina y probablemente en Uruguay, hay un sesgo cada vez más marcado, hay un sesgo de género en el voto. Las mujeres votan más a la izquierda que los hombres. Eso está siendo crecientemente comprobado por los estudios de comportamiento electoral. Había manitos levantadas. ¿Quiénes están ahí para hablar? Déjenme ver, ¿había alguien que quería hablar? ¿Ya está? Ah, yo tenía la mano levantada, profe. Tatiana. Dale, Manuel. Yo lo que iba a decir era, con respecto a lo que había dicho Valentín, es Sí. que en Argentina también puede ser un ejemplo claro cuando los Kirchner llegaron al poder después, a partir de que ellos llegaron hasta los dos gobiernos después de Ujú. Cristina, Sí. se ve también que cuando existe esa bonanza económica,
es cuando los gobiernos de izquierda, en teoría, mejor funcionan o mejor pueden llevar su política económica a flote. Claro, claro, Porque necesitan una base económica, una base claro, de recursos mayor para claro, poder llevar toda su política social y exacto. redistributiva a la población. Por eso también va Sí, acomodando a lo que sí, decía Valentín. claro, exactamente. Exactamente. El otro día, cuando hablábamos de Carles Bosch y de las estrategias económicas, ¿no? La izquierda, ¿qué hace? La izquierda lo que hace es utilizar el Estado como palanca para impulsar el desarrollo y la distribución del ingreso. Entonces, la izquierda precisa recursos para poder hacer las políticas sociales en las que cree, para poder combatir la desigualdad, ¿no? Para poder llevar adelante sus políticas sociales, la izquierda precisa plata. Entonces, lo que dice Carles Bosch es, ¿de dónde saca plata la izquierda? Y aumenta los impuestos. Ahora, cuando la izquierda no puede subir impuestos, ¿qué precisa? Y precisa una tasa de crecimiento económico alta, porque si hay una tasa de crecimiento económico alta, hay recaudación, y si hay recaudación hay plata. El Frente pudo hacer políticas sociales, hizo abundantes políticas sociales, hizo un esfuerzo macroeconómico muy fuerte, un esfuerzo social muy fuerte durante 15 años, pero pudo sostener ese esfuerzo fiscalmente sin que se le fuera la economía de las manos durante los primeros 10 años, es decir, mientras hubo un crecimiento económico intenso, vinculado, entre otras cosas, a un shock externo este, muy favorable, al boom, al super boom de las commodities. Gran pregunta para los próximos años. Si llega a ganar Orsi, la izquierda promete muchas políticas sociales. Bueno, para poder sostener esas políticas sociales, el Frente va a precisar una tasa de crecimiento alta, si además no quiere subir los impuestos, como acaba de prometer. La gran pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con la tasa de crecimiento? ¿No? ¿Cómo haría la política económica del Frente Amplio para acelerar el crecimiento económico? Son preguntas súper interesantes. ¿Qué dicen estos autores del voto económico en el 2019? Bueno, en realidad, otra vez, dicen, como Juan Pablo Luna, el voto económico pesa en parte, pero la verdad que para explicar el triunfo de la coalición republicana, el triunfo de la calle Pou, el voto económico no alcanza. Para explicar el triunfo, la derrota del Frente Amplio, hay que tomar en cuenta otras cosas. Entonces, a lo largo del texto van a ver toda una serie de gráficos. ¿Mm? Entonces, a ver. El desempleo no era tan alto. El desempleo andaba en el 9%. ¿Mm? La inflación no era tan alta, andaba en el 9%, que para el Uruguay solía ser una tasa más o menos normal. Miren no, miren la línea punteada, ¿no? La línea punteada hay una línea negrita, que es la del desempleo, no era tan alto. La segunda línea, la línea punteada, es la de la inflación. La inflación estaba más o menos en el mismo nivel que estuvo, por ejemplo, en el 2008, o que estuvo en el 2011, o que estuvo en el 2013, o que estuvo en el 2015. Es decir, no es que la inflación fue un problema para la elección del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué pasó? El crecimiento económico sí se detuvo. Miren, está bien. El PIB cayó. La economía prácticamente del 2015 al 2019 prácticamente se frenó. Entonces, los autores del artículo que dicen, bueno, sí, a ver, algunos datos de la economía y en realidad conspiraron contra la reelección del Frente Amplio, pero no todos. La caída del PBI, sí. La inflación y el desempleo, y no tanto. Sí, la pobreza, la indigencia explican la derrota del Frente Amplio, y no. No es que fuera, fíjense, la pobreza y la indigencia estaban más o menos como ahora, 10%, 9%. Es más o menos la tasa que hay ahora, ¿eh? Es decir, no se puede explicar la derrota del Frente Amplio porque explotó una crisis económica brutal o una crisis social brutal. Sí, se frenó la economía. Ok, se frenó la economía, eso es cierto.
Entonces aparecen otros factores. Esto es la criminalidad. Esto es el crimen. ¿Está? Entonces, el déficit fiscal como porcentaje. Ah, no, esto no es el crimen. El crimen lo tengo acá al lado. A ver. El déficit fiscal como porcentaje del PIB. Che, el déficit fiscal creció, pero no es que un gobierno va a perder la elección porque tenga déficit fiscal. No, podés perder el grado inversor, pero no es que haya perdido la elección porque se le escapó de las manos el déficit fiscal. Está bien, fue un argumento de caso que pierde la elección de frente. No es tan evidente. Esperen que dejo de compartir. Vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá. Ahí está. Y ahí vuelvo a compartir. Ahí está. ¿Qué pasa acá? Evolución del índice de confianza del consumidor. Bueno, desde el 2000, fíjense, ¿no? Desde mediados del 2018, el índice de confianza del consumidor fue creciendo, pero había caído bastante comparado con, por ejemplo, con el 2014. Llegan a verlo, ¿no? O compárenlo con el 2009, con el 2010. Es decir, sí, a lo largo de 10 años, yo qué sé, del 2010 al 2019, la confianza del consumidor bajó. Empezó a cambiar el clima, ¿no? Había un clima de, yo qué sé, ¿no? De optimismo, y de confianza que se fue perdiendo con los años. Bien, está bien. Esto puede ayudar a explicar la, la derrota del frente, es decir, pero bueno, evaluación de la gestión del presidente. A ver, ¿qué pasó con la gestión presidencial? Aprobación, desaprobación, saldo. A ver si me ayudan a ver. El saldo es lo que está más abajo, ¿no? La aprobación es lo que está más arriba. A ver. No, acá, por ejemplo, elección del 2019. La desaprobación era más alta que la aprobación, ¿no? Bueno, está bien. Ahora, por ejemplo, hoy de mañana, en un evento, Mariana Pomier presentó la aprobación de la calle Pou. La aprobación de la calle Pou está en el 56, por ahí. Es bastante parecida a la aprobación, no tan alta, pero bastante parecida a la aprobación que tenía Mujica o que tenía Vázquez. Es decir, había un nivel de aprobación alto, ¿eh? Miren acá, Vázquez. No, Mujica, 2012. A ver, acá estamos en el 2009, 2000, 2008, 2009, 2010. Acá estamos en el 2009, una tasa de aprobación alta del presidente Vázquez. Acá en el 2014, presidente Mujica, una tasa de aprobación alta. Acá estamos en la elección del 2019, una tasa de aprobación más baja, inferior al 50%, en el torno del 45%, y una tasa de desaprobación que es más alta que la tasa de aprobación. Es decir, cambió el clima. La confianza del consumidor estaba baja, la aprobación del presidente estaba baja, ¿no? En fin, acá llegamos a los homicidios. Bueno, este sí fue un problema bastante serio. Miren cómo creció la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Fue realmente una explosión del 2016 al 2018. Bueno, si hay que explicar la derrota del Frente Amplio, hace 5 años, bueno, la economía importa un poco, la tasa de aprobación del presidente baja, importa un poco, la tasa de homicidios importa bastante. El problema de la seguridad explotó, se instaló como un problema muy serio. Las denuncias de robo, hay una explosión también en este sentido. Miren, desde 2017 para adelante, ¿no? El tema de los robos. Eh, a ver, déjenme ver, che. El activismo restaurador, este es otro elemento
que aparece en el texto. Es decir, lo que hacen los autores es discutir la evolución de un conjunto de indicadores, no solo los indicadores económicos. Pregunta de revisión, ¿no? ¿La economía explica la derrota del Frente Amplio del 2019 de acuerdo al texto de Noceto, Fernando Rosenblatt y Rafael Piñeiro? No, No. la economía por sí sola no, ¿no? No, no, es un conjunto. Estamos hablando de una explicación multicausal. La economía es un pedacito, la criminalidad es otro pedacito, digamos, la mala opinión predominante sobre la gestión presidencial es otro pedacito. En fin, y lo otro que pasa es que hay movilización, hay desde abajo, empiezan a pasar cosas, se activan desde abajo, desde la sociedad civil, se activan mecanismos de democracia directa importantes, ¿no? Canalizando la frustración y canalizando, a ver, canalizando la preocupación de una parte importante de la sociedad con algunos temas. Por ejemplo, hubo una movilización contra la ley trans, que no llegó, ¿tá?, a transformarse en un plebiscito. Hubo, ya hubo una movida también contra la inclusión financiera. Y hubo una movida muy importante, que fue la campaña por la reforma constitucional liderada por Jorge Larrañaga, con el eslogan Vivir sin miedo, que proponía una serie de cambios. ¿Mm? Entonces, hubo iniciativas de democracia directa, hubo lo que los autores llaman activismo restaurador, es decir, activismo para restaurar qué. Y bueno, en el fondo es un activismo que tiene que ver con valores tradicionales, con lo que alguna gente llamaría valores conservadores, es decir, la mano dura, o por ejemplo, contra la inclusión financiera, que fue una política del Frente Amplio, o contra la ley trans, una política del Frente Amplio. Es decir, algo así como que había, se gestó, se gestaron diversos movimientos de restauración, es decir, de resistencia a políticas implementadas por el Frente Amplio en su momento. Empezó a cambiar el clima en la sociedad. Y bueno, y acá viene el tema de Cabildo Abierto, que es uno de los temas favoritos en esta lectura, ¿no? ¿Cuántos saben sobre la familia Manini, no? ¿Cuántos saben sobre este proceso? Este, cuenten. Seguramente han leído sobre Manini, lo han escuchado, Franco. Y los Manini, por lo menos lo que yo tengo entendido, eran pertenecientes al Partido Colorado. Y más que Claro, nada a la parte riverista, digamos, más conservadora. Por ejemplo, creo que era el abuelo de Manini que se había opuesto a Valle Ordóñez, perteneciendo al sector riverista. claro. Manini funda el riverismo. A ver, Pedro Manini, tío abuelo de Guido, este, era íntimo amigo de Valle Ordóñez. Era la mano derecha de Valle Ordóñez. Y el enfrentamiento con Valle Ordóñez, en realidad, estalla de a poco y estalla por muchas razones. Se hace público y notorio básicamente cuando Valle Ordóñez presenta su propuesta de reforma constitucional colegialista. Esto es en marzo de 1913. ¿Ah? Ahí explota el asunto. Pero en verdad, la molestia con Valle Ordóñez venía creciendo porque los Manini, una familia muy política, Manini no era de Capricornio, muy de Capricornio. Manini era colorado, muy colorado, coloradísimo. ¿Tá? Pedro y su hermano Carlos, los dos eran muy colorados. Y resulta que se enfrentan a Valle Ordóñez en 1913, porque además de ser muy colorados eran muy católicos. Vieron que Manini también es muy católico. Los Manini son muy católicos. Entonces, y Valle Ordóñez
era cero católico, era anticlerical, era un jacobino en ese sentido, ¿no? Es decir, perfectamente podría haber, yo vivía por acá, por la calle Soriano un tiempo y en una esquina había una pintada increíble, con la A de anarquismo que decía, ahora no sé si sigue estando, pero estuvo durante años, la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Parece un Una frase, montón. es un montonazo, ¿viste? Bueno, Valle estaba ahí, ¿eh? Valle era los que pensaba que la única iglesia que ilumina es la iglesia prendida a fuego. No quería nada la iglesia. Hizo políticas de separación de la iglesia y del Estado crudas, crudas, tajantes, muy tajantes. El tío de Ramón Díaz, para los liberales de esta clase, el tío de Ramón Díaz, uno de los campeones del liberalismo económico en Uruguay, el tío de Ramón Díaz, Pedro Díaz, se enfrentó públicamente a Valle Ordóñez, que también era colorado, Pedro Díaz, por el retiro de los crucifijos de los hospitales. Una de las decisiones más polémicas de Valle Ordóñez, ahí a- por 1907, 1908, por ahí, fue el retiro de los crucifijos de los hospitales, ¿no? Y Pedro Díaz, ay, ¿qué estoy diciendo? Pedro Díaz no se enfrentó, José Enrique Rodó se enfrentó. Pedro Díaz defendió, porque era un tipo muy liberal, defendió esa medida. Pedro, el tío de Ramón, defendió esa medida en una polémica histórica con José Enrique Rodó, que criticó por excesiva, por anticlerical, por jacobina, dijo Rodó, esa medida tan fuerte, de Valle de Ordóñez, que molestó mucho a los católicos, que seguramente irritó a los Manini, y creo que la propuesta de reforma colegialista fue como la gota que derramó el vaso. Entonces, los Manini, che, había que enfrentarse a Valle de Ordóñez. Valle de Ordóñez era una topadora, era una verdadera topadora. Tan topadora que, por ejemplo, en el Gran Parque Central, el 2 de abril de 1918, 1919, cayó muerto en duelo con Valle de Ordóñez Washington Beltrán, un joven dirigente blanco, en el césped del Parque Central. Che, Valle de Ordóñez era una topadora. Y, y los Manini, el tío abuelo de Guido, se enfrentó con Valle de Ordóñez. Tener coraje para enfrentarse con Valle de Ordóñez. Está, está en la naturaleza de los Manini, en la tradición familiar de los Manini, enfrentarse con los presidentes. No tienen ningún problema. Guido es un político que se enfrentó con la calle Pou, lo vieron durante estos años, y antes se enfrentó con Tabaré Vázquez. Y el enfrentamiento con Tabaré Vázquez le costó la destitución. Es decir, los Manini son una familia muy especial, Santiago y Manuel. ¿Están por ahí? Santiago, Sí, Manuel, yo sí, no sé si dale. Santiago quería. No, yo lo que iba a decir era, siguiendo eso último que vos decías, era que que Manini, para formar este último gobierno, tanto fue lo que se enfrentó hasta que hizo, llevó a cabo la política esta de la forestación que quiso hacer junto al Frente Amplio, que fue un ejemplo Claro, claro de soy parte de una coalición, pero si a mí me conviene irme por afuera, me voy a ir por afuera. Y lo mismo está pasando ahora, también dijo o sea, no sé si Guido, pero sí otros dirigentes sede dentro de Cabildo Abierto, que si no gana la sí, coalición, o sea, no se van a complicar mucho él claro, darle gobernanza al frente e intentar claro. tener poder por otro lado. Porque todas Sí, esas sí, personas intentan eso, tener poder. sí, sí, pero mira, yo no sería, a ver, yo no me, ¿qué crees que te diga? Yo le creo bastante a Manini, le creo en la sinceridad de sus convicciones, ¿tá? Es decir, cuando él vota con el Frente Amplio, o mejor dicho, cuando el Frente Amplio vota con Manini con el tema de la forestación, no es que Manini estaba inventando, ¿tá? Es decir, Manini realmente se opone.
Él está en contra de la política forestal y el Frente Amplio lo apoyó. Manini es una persona bastante, para mí, bastante sincera en sus convicciones. Te gustará más, te gustará menos, pero es muy sincero en sus convicciones. Además calcula, bueno, sí, probablemente además calcula. Y yo creo que en el día de mañana está dispuesto, si el Frente gana, está dispuesto en los temas en los que él esté de acuerdo, está dispuesto a apoyar al Frente Amplio. Y sí, sí, está dispuesto, sí, 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 sí. Pero, ¿vieron? Yo no soy amigo de sistemáticamente pensar que lo que hacen los políticos es por cálculo. Para mí, bueno, hay que ver. Decime de qué decisión estamos hablando y yo te digo cuánto pienso que hay de cálculo, cuánto pienso que hay de convicción. Santiago, Profe, pensar que cuando se dio el duelo ese en el Parque Central, faltaban 100 años para que Peñarol tuviera su propia cancha. Qué cuadro chico. Te iba a decir, profe, no sé si fue en el libro de Ramón Díaz, a ver, vos lo habrás leído, que te acordás, que a cita ver. unas cartas, cita unas epístolas de Pedro Manini Río, Ujú. donde dice, nosotros los colorados no somos socialistas, no somos comunistas, no sé qué, y se queja de eso, de que se fue como para un bolcheviquismo. Bueno, sí. Bueno, los riveristas sí pensaban que el vallismo se había corrido demasiado hacia el mundo del trabajo, hacia el mundo obrero. Sí, pensaban eso, sí, sí, sí. Este, pero digamos que las razones del enfrentamiento con Valle de Ordóñez no tenían meramente que ver con el tema obrero. El tema obrero era una parte del asunto. El tema obrero era una parte, el tema religioso de otra parte, y yo diría el tema político de otra parte. Tema político. Rompen con Valle y Ordóñez, no por la cuestión del trabajo ¿no? y de las políticas sociales, ni por la cuestión religiosa. Rompen por razones políticas, porque pensaron que Valle y Ordóñez lo que quería era seguir mandando él. ¿A través de qué? A través del colegiado. Y yo creo que muchas razones no le faltaban, porque creo que el colegiado Valle y Ordóñez era un colegiado complicado. Porque por un lado, Casi tenemos un Stalin. mirá, se parecía más a Divide y reinarás que a otra cosa, creo yo, ¿no? Dividir el poder para seguir mandando. Así lo interpretó una parte muy importante del Partido Colorado y todo el Partido Nacional. Por algo sería. ¿M? Sigo para adelante. Yo siempre lo descanso a mi hermano que es abogado y es ballista a muerte, y yo le digo, presidente que te gusta a vos, Stalin, ¿eh? Che, entonces, bueno, nada, mis pinceladas personales sobre Cabildo. Bueno, Manini Ríos es un Manini. El papá de Manini Ríos se fue del Partido Colorado y fundó su propio partido en el 58. O sea, Manini Guido no es el primer Manini en fundar un partido. Su padre lo hizo también y en realidad fue electo diputado. Fue mucho menos exitoso que su hijo. ¿Ah? Es decir, y entonces hay toda una tradición familiar por ahí, ¿no? A ver, Gabriel. No, ¿qué partido era, profesor, el que había fundado? No recuerdo el nombre, pero fue un partido minúsculo que duró lo que un lirio, duró muy poco, ¿tá? Pero fue electo diputado el padre de Manini. ¿No? Buscate en alguna biografía de Manini, que están online. Este, en fin, los Manini son así, personas a las que le importa la política, personas que se enfrentan con las personas que están en el poder, con los líderes en el poder, ¿tá? Sin ningún problema. Por eso a nadie puede asombrar que se haya enfrentado con Tabaré Vázquez. ¿M? Y hay muchas cosas asombrosas, sorprendentes en el proceso de transformación de ese militar en un político. La más asombrosa, la más sorprendente es que no tuvo ningún problema Guido Manini en reconocerle a Fernando Amado, en el libro que Fernando Amado hace sobre Manini, en reconocer que ya a fines del 2018 él ya estaba pensando en formar un partido político, cuando todavía era comandante en jefe del ejército. ¿Mm? Entonces, en fin, nada, una figura extraordinariamente polémica, sin lugar a dudas. ¿Qué dicen? Ahora vamos a ver, mm, vamos a volver después en los últimos, ahora, durante los próximos 5 minutos vamos a volver a Manini, pero
Los autores de este texto hablan de otras cosas. Hablan de Sartori también, hablan de Talvi. Bueno, muestran el retroceso del Frente Amplio, muestran el aumento de la fragmentación del sistema de partidos, del número efectivo de partidos. Vieron que para contar partidos políticos tenemos, se los expliqué en la clase sobre partidos y sistema de partidos, ¿no? Tenemos un criterio cualitativo y tenemos un criterio cuantitativo. El criterio cualitativo es un partido importa, es relevante cuando ese partido tiene capacidad o para formar gobierno o para frenar al gobierno, cuando tiene capacidad de chantaje. ¿Mm? La manera de contar partidos políticos matemáticamente es el número efectivo de partidos que pasó de 2,7 a 3,5, ¿no? Es decir, aumentó la cantidad de partidos políticos en la elección pasada. Pegó un salto. Manuel, Sí, tengo una pregunta acerca de eso. Cuando leí el texto no entendí muy bien qué quiere decir 2,7 o 3,5 partidos. No sé ya si te vos podrías digo, explicar. sí, mira, es la manera de calcular cuántos partidos, es una fórmula matemática que es bastante compleja, es el inverso de la suma de, a ver cómo era, de la proporción que tiene cada partido político en el Parlamento elevada al cuadrado. Es una fórmula como cualquiera. ¿Cuál es el mérito que tiene? El mérito que tiene es que, bueno, por ejemplo, si vos tenés, eh, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora el número efectivo de partidos anda en el 2,5, 2,6, algo así. Yo lo calculé ahora hace poco. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en realidad, aunque vos tenés en el Parlamento muchos partidos políticos, porque tenés el Frente Amplio, tenés el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Identidad Soberana, tenés 5 partidos políticos, ¿no? En realidad, a ver, hay partidos que son tan chiquitos que casi casi no cuentan. Entonces, y una cosa es tener un partido, es tener 3 partidos del mismo tamaño, y otra cosa es tener un partido grande, un partido mediano y un partido más chico, como el Partido Colorado. Entonces, el truco del número efectivo de partidos es que te da una pauta de, te permite también distinguir esto, ¿no? Si vos tenés acá más de 3 partidos con 4, a ver hasta dónde era, 3,5. 3 partidos y medio, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, que el Frente Amplio es grande, que el Partido Nacional es grande, pero que tenés 2 partidos más que son más chicos, pero que son muy importantes porque están en el Senado. ¿Viste? El Partido Colorado, con sus 4 senadores, y Cabildo, con sus 3 senadores, siendo más chicos que el Frente y que el Partido Nacional, son partidos importantes. Pero el número efectivo de partidos no te da 4. ¿Por qué no te da 4? Y porque no son del mismo tamaño. Y hay un partido que lleva ventaja, ¿no? Y hay un partido mediano y 2 partidos que son más chicos. La fórmula matemática te permite eso. ¿M? Te permite mostrar como estas pequeñas diferencias. El aumento de la fragmentación del sistema de partidos siempre puede ser problemático para la gobernabilidad. A la calle Pou se le complicó porque tenía que negociar con 3 partidos. Partido Nacional tenía que negociar con Colorado, con los cabildantes, y con los independientes, ¿no? Una coalición bastante compleja. En fin, llegado el caso, la vida para Delgado va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tiene que negociar con un partido colorado grande y con 2 partidos muy chiquititos, si quiere mantener la coalición unida. Cabildo se achicó, son 2 diputados solamente, el Partido Independiente es chiquitito, ¿no? Otra vez, ¿ah? Es minúsculo. Entonces, es más fácil armar una coalición de este tipo que armar una coalición con ¿no? con un actor como Cabildo, un actor sorprendente, un actor prácticamente desconocido. Manos levantadas. ¿Quién quiere decir algo? Yo tenía la mano levantada, la profe iba a decir Dale, que en este caso, viste, vos decías que un aumento de la de la fraccionalidad, fragmentación. de la De la fragmentación, fragmentación. fragmentación, perdón, iba a ser perjudicial para que gobierne.
Eso también, pero en este caso, en el caso que gane Delgado, puede llegar a ser lo contrario, o sea, porque va a haber menos fragmentación que hubo en el 2019, pero le vendría a ser más complicado llegar a gobernar, Sin porque duda, aún con la coalición no llegaría a tener mayoría en ninguna tú lo de las dos dijiste, cámaras. tú lo dijiste. Es decir, tiene una coalición más fácil, pero un escenario de gobernabilidad más difícil. Totalmente de acuerdo. No tener mayoría en el Senado es todo un tema. Es un problema. No es un tema, es un problema. ¿No? Delgado lo minimiza ahora durante la campaña. Está bien, porque no creo que sea un tema que le interese a los votantes, pero cuando llegue el momento de gobernar va a ser todo un desafío para Delgado, va a tener que hacer magia. Vieron que está proponiendo cosas interesantes en ese sentido, ¿no? Está diciendo, hoy acaba de decir, por ejemplo, que él está dispuesto a ofrecerle ministerios al Frente Amplio, Sí, ¿no? sí, es Es una cosa decir, que antes era impensable. claro. O sea, el escenario de la gobernabilidad, sobre todo si gana Delgado, va a ser bastante más complicado que en los últimos 20 años. Porque durante 15 años el Frente gobernó mayoría en las dos cámaras, y durante 5 años este gobierno gobernó con mayoría en las dos cámaras. Y vamos a ir a un escenario que en términos técnicos se llama de gobierno dividido. Gobierno dividido es cuando el Poder Ejecutivo lo controla un partido y alguna de las cámaras es controlada por otro partido. El Frente Amplio controla completamente el Senado. Es realmente un escenario, hay que remontarse a la década del Y, 20 para encontrar un escenario de gobierno dividido en Uruguay. Dale, y Gabriel. profe. Ah, perdón. Perdona, Manuel, un segundo nomás. No, que de vuelta me acordaba de usted con respecto a Chaschetti. Chaschetti el otro día bueno, en otro canal de estos A ver. de- que decía que Uruguay necesariamente tenía que evolucionar el parlamentarismo, Ah, justamente. sí, 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 sí. Sí, sí, Chaquetti está diciendo cosas novedosas en ese sentido. Yo nunca se las había escuchado. Pero la verdad, mira, hay una discusión en Uruguay hace muchos años. En la década del 90 se hablaba de que Uruguay estaba pronto para pasar al parlamentarismo. En fin, nada, a mí me parece que todas esas discusiones súper valen la pena, son muy importantes, que Uruguay tiene toda una tradición de animarse a cambiar, a renovar las instituciones políticas, y creo que eso es como el secreto de la eterna juventud, ¿no? Animarse a ir cambiando. Ustedes como personas, yo como persona, pero las instituciones políticas también tienen que tener capacidad de evolucionar. Déjenme ver qué me queda en el tintero. Eh, Eso, el número efectivo de partidos está acá. Tácate, tácate, tácate. Acá lo están viendo. Nada, ojo con la fragmentación. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Bueno, en la segunda vuelta pasaron cosas. Fue impresionante lo que logró crecer Daniel Martínez. Quedó a 37.000 votos de la calle Pou. Había votado muy mal en octubre, votó muy bien en el balotaje. Se dice que la militancia frente amplista jugó un papel muy importante, el activismo. Llamamos activismo a la militancia de base de los partidos. Este, no sé si tuvieron esa experiencia, pero hace 5 años realmente los militantes frente amplistas se pusieron, ¿viste? Se pusieron las baterías, se pusieron las pilas y recorrieron el país, feria por feria, casa por casa, explicándole a la gente, cuidado, 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 dando razones para no votar por la calle Pou. Tercero, el efecto Manini. El efecto Manini, ¿qué fue? Susto, miedo. Había mucha gente que decía, un gobierno con Manini, lo que puede pasar, este señor, ¿de dónde salió? ¿No? ¿Es demócrata? ¿No es demócrata? Se instaló realmente un miedo muy grande. No está dicho así en el texto, pero yo digo que hay por lo menos dos razones más por las cuales la calle Pou no votó tan bien en el balotaje. La primera, que la estamos manejando mucho estos días, ahora que se acerca la elección de segunda vuelta, es que la coalición se armó a último momento, ¿no? La coalición republicana se armó a último momento. Es decir, en realidad la calle Pou sí estuvo recorriendo el país durante toda la campaña electoral, diciendo, bueno, vamos a una experiencia novedosa, a una coalición inédita, yo qué sé, la coalición multicolor, 5 partidos, y andaba con los programas en la mano. Pero mientras tanto,
Talvi se peleaba con Cabildo, Mieres se peleaba con Cabildo, ¿no? Talvi decía que él simpatizaba más ideológicamente con Martínez que con la calle Pou. Talvi lo llegó a decir durante la campaña electoral. Entonces, había mucho ruido, ¿no? La coalición se arma a último momento, con socios que decían cosas raras, que se decían cosas raras entre sí, que no se querían mucho, no se demostraban mucho afecto, y había mucha gente que decía, esta coalición dura 3 días. Y había mucha gente que decía, una coalición con un militar comprometido con la dictadura. En realidad nunca estuvo comprometido con la dictadura, creo yo, Manini, pero hay mucha gente que decía, este señor no es un demócrata. Entonces, eh, generó miedo, generó miedo. Y había mucha gente que decía, ustedes los pobres son los que van a sufrir más porque esta coalición de derecha que viene va a desmantelar el MIDES y las políticas sociales. Entonces, se juntaron un montón de temores, hubo un pequeño terremoto entre octubre y noviembre y la calle Pou casi pierde el balotaje. ¿Gabriel? No, ¿se acuerda usted que lo del miedo del Cabildo Abierto venía por el apoyo a, ¿cómo es? Ay, ¿cómo era que se llamaba que fue un torturador? ¿Cómo era? Seguro, estuvimos discutiendo Al todo el centro año. militar también, Claro, estuvo todo el año sobre sí, sobre las actas sobre las actas. famosas y bueno, todo un lío. Claro, sí, sí, el tema de derechos humanos, ¿no? Manini, los militares, la dictadura, los derechos humanos, todo un lío. Había razones para tener. A ver, a mí se me fue fluyendo el miedo a Cabildo a medida que lo fui conociendo a Manini. Y a medida que tuve la chance de escucharlo, de verlo actuar y de hablar con él. Pero en el 2019, la verdad, era para sospechar. Yo, de todas maneras, debo decir que yo siempre pensé que esta coalición iba a durar. Siempre pensé que iba a durar. Lo escribí. Este, no me cuento entre los que pensaban que la coalición iba a durar 3 días. A mí no me sorprende que haya durado la coalición, para nada. Este, pero sí, sí, no llegué a entender, hace 5 años no llegué a entender eh, toda la fuga de votos que podía haber de octubre a noviembre. La magnitud de la fuga no llegué a entenderla, no llegué a vislumbrarla, a anticiparla, ¿no? Asumí que la calle Pou, después de la primera vuelta, asumí que la calle Pou iba a ganar el balotaje sin ningún problema, este, que le iban a sobrar los votos, y no le sobraron tanto, ¿no? La diferencia fue de uno y poco por ciento, fue una diferencia muy chiquitita. Así que esa no la vi venir. Em, y lo otro que puede haber llevado a la gente a no votar a la calle Pou o a desconfiar de la calle Pou es que, y para los estándares uruguayos era bastante joven, ¿no? Y no tan experiente. Yo qué sé, había sido senador una vez, pero, en fin, capaz que alguna gente desconfiaba también de la calle Pou. La cuestión es que la calle Pou ganó, la calle Pou funcionó como jefe de gobierno sin mayor problema y la coalición duró 5 años. Gabriel, No, y una cosa que pesaba en aquella época, que era el tema que veían en la calle Pou como la calle Herrera. Sobre todo venía sí, de... es cierto, es cierto. Entonces, eh, vale la pena repasar este texto pensando en la elección del domingo, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con la economía y qué papel va a jugar la economía? ¿Qué papel va a jugar la inseguridad? ¿Qué papel va a jugar en la decisión de los votantes? Eh, ¿Qué más? La imagen del presidente, la evaluación presidencial. Es decir, eh, ¿qué papel va a jugar, en todo caso, el tema de los escándalos, la corrupción? A mí si hay algo que me sorprende de la campaña electoral del Frente, es cómo desapareció el tema de la corrupción. Empezaron hablando de la honestidad y después cambiaron. Yo no sé si acertaron o se equivocaron, pero en todo caso cambiaron. Vieron que el otro día en el debate, una vez mencionó la palabra corrupción y tiró el tema Marcet y en 1 hora y media. Después la discusión fue por otros carriles. Este, Otros temas, otros escándalos no aparecieron.
No sé bien por qué. Evidentemente es una estrategia de campaña, pero no tengo la impresión que es una estrategia de campaña equivocada. ¿Manuel? ¿Equivocada, le parece? Sí, sí. A mí me parece equivocado, sí. ¿Manuel? Sí, yo iba a decir un comentario respecto a eso y otro de antes. Eh, Dale. perdón, pará. Sí. Sí, que yo iba a decir con respecto a eso, o sea, que teniendo mucho para darle en el sentido de lo que pasó con Manini, con Irene Moreira, al gobierno en sí, a la Mm, coalición, como, mm. como darle un fundamento a la corrupción bien fuerte, no se lo dio en el debate y eso vi en el Canal 4 que en Santo y Seña no lo, o sea, lo recalcaron eso y Ah, dijeron mirá. que como que fue raro Claro, fue que raro. no le dieran tanto énfasis. Para mí sí, mira, no lo había escuchado. El domingo hice zapping en unos cuantos canales, pero a Santo y Seña lo agarré al final. Che, es raro, Gabriel. Fíjate vos. Orsi le dice en la cara a Delgado, ¿dónde están las 50.000 viviendas? Era, era una buena pregunta, pero tan, tan importante como eso es que haya renunciado la ministra. Che, renunció la ministra. Renunció el ministro de Turismo, ¿no? Renunció el canciller. Hubo mucha gente. Bueno, habló de la destrucción de documentos, ¿no? Pero la verdad, si uno compara, a mí realmente me sorprende, si uno compara lo que fue lo que fueron los temas y los tonos